Gracias al Señor que nos permite llegar a cada uno de ustedes a través de este medio, a través de este audio, por medio del cual vamos el día de hoy a meditar la palabra del Señor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos, que se encuentran en casa, reunidos y listos para disponer sus corazones y recibir la palabra del Señor en este día. Gracias al Señor que nos da su palabra, que nos da su alimento espiritual para nuestras vidas. Gracias por su palabra que fortalece nuestros corazones, pero sobre todo gracias por la palabra de parte de Dios que permite también que nuestra fe se pueda afirmar, se pueda acentuar en estos tiempos y pueda tener un crecimiento de manera que podamos seguir caminando, como dicen las Escrituras, no por vista, sino por fe, mirando a nuestro Dios invisible, mirando cómo Dios va haciendo que las cosas se vayan dando conforme a nuestra fe, conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Vamos a meditar, amados hermanos, la palabra del Señor, y quisiera primero que podamos tener una palabra de oración para ponernos en las manos del Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro, quien es nuestro guía, y que sea el Espíritu de Dios dándonos la revelación, el entendimiento, la sabiduría de la palabra de Dios. Les voy a pedir que cierren sus ojos ahí en el lugar donde se encuentren, en la intimidad de casa, del hogar. Cerremos nuestros ojos y oremos al Padre. Señor, te damos gracias por este tiempo hermoso que tú nos permites, que tú nos regalas, que tú nos das como bendición, porque es una gran bendición, Señor, poder ir a tu palabra, poder a través de ella escuchar tu voz, escuchar tu enseñanza, escuchar tu guía, tu dirección para nuestras vidas. Pero no queremos hacerlo, Señor, sin la guía de tu Espíritu Santo. Por eso en esta hora pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el control de nuestras vidas, tomes el control de nuestra mente, de nuestras emociones, de todo nuestro ser interior, que nuestros oídos espirituales sean sensibles para estar atentos, para escuchar tu voz y podamos recibir la palabra que Dios tiene para nosotros, su iglesia, en estos tiempos. Te damos gracias, Espíritu Santo, que seas glorificando a Dios, glorificando la palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos con todo nuestro ser, en el precioso nombre de nuestro Señor, Rey y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, voy a invitarles a que abran sus Biblias y ubiquen el libro a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Ahí vamos a encontrar el tema que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Yo lo voy a leer este pasaje en dos versiones para que podamos tener una mayor claridad y comprensión de lo que Dios quiere hablarnos en este día, en cuanto a una realidad que muchas veces en el camino los hijos de Dios perdemos de vista. Pero vamos a leer la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice el apóstol Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo voy a leer en otra versión, el mismo pasaje, dice así: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. En este pasaje se mencionan algunas palabras claves para poder entender lo que el Señor quiere decirle a sus hijos, quiere decirle a la iglesia. Una palabra clave aquí que se repite 3 veces en el versículo 18 es la palabra gloria. Tenemos también una palabra que, aunque no se repite más de una vez, es una palabra clave, que es la palabra transformados. Y también, como en todos los libros de la Escritura, siempre es clave la palabra el Espíritu, ¿no? Que hace referencia aquí al Espíritu Santo. En este pasaje se está hablando acerca de la gloria de Dios, y esta gloria de Dios que se menciona en este versículo por el apóstol Pablo está íntimamente relacionada con los hijos de Dios, pero también está relacionada con la palabra transformación y con la palabra espíritu aquí en este pasaje. Es el apóstol Pablo que le escribe a la iglesia en Corinto, que le escribe a los cristianos de la iglesia en Corinto, y esto también tenemos que asumirlo, que es una realidad, que es una verdad también para nosotros como hijos de Dios, es que el apóstol de parte de Dios les estaba diciendo que los hijos de Dios, los creyentes, estamos siendo transformados de gloria en gloria conforme a la semejanza o a la imagen de Dios, de Jesús. Y dice el pasaje que esa transformación que se está haciendo o debe darse en nuestras vidas por la gloria de Dios, debe ser manifestada a través de nuestro rostro, a través de nuestra vida, debe ser reflejada, porque habla aquí que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo esa gloria que transforma nuestra vida, y esa transformación que se produce por esa gloria debe ser reflejada en nuestro rostro como un espejo, refleja lo que tiene por delante. Y de eso quiere compartir, hablar con nosotros el Señor a través del Espíritu Santo. Creados para reflejar la gloria de Dios. Ese es el tema que vamos a meditar con cada uno de ustedes a través de este pasaje bíblico. Y una de las cosas que vemos en las Escrituras, o que aprendemos en las Escrituras, entre lo que se enseña en cuanto a lo que se revela de los propósitos de Dios, justamente mirando este pasaje bíblico, que uno de los propósitos de Dios por el cual Dios nos creó es para que reflejemos su gloria. Fuimos creados para ser sus hijos, para ser su familia. Fuimos creados para tener una relación personal e íntima de amor con Él. Fuimos creados también para adorarle, pero también fuimos creados, dice Corintios, 2 Corintios capítulo 3, verso 18, que también fuimos creados para reflejar su gloria. Hay evidencias, mis hermanos, en las Escrituras acerca del deseo de Dios para con aquellos que han sido creados a su imagen, a su semejanza. Y este deseo se cumple, según las Escrituras, en aquellos que entran en una relación con Jesucristo. Es decir, aquel que está unido a Jesús va a ser objeto del cumplimiento del deseo de Dios. Y este deseo de Dios es que Él
quiere formarnos cada día para ser conforme a la misma imagen de Cristo. Ese es deseo de Dios, formarnos cada día de nuestras vidas para ser conforme a la misma imagen de Cristo. Cuando leemos Romanos capítulo 8, versículo 29, que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El apóstol Pablo, en esta carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 19, que acabo de leer, dice que Dios conoció, que Dios predestinó nuestras vidas para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este hermoso texto nos muestra una realidad, y esa realidad es que hemos sido escogidos y predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Cuándo es que Él nos escogió? ¿Cuándo es que Él nos predestinó? El verso dice antes. Dice a los que antes conoció. Y la pregunta es, ¿antes de qué? Pues la respuesta en las Escrituras es evidente. Antes de la creación del universo, antes de que naciéramos, Él nos escogió en su mente, Él nos escogió en su corazón, y ahí nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Mis hermanos, es imposible que podamos reflejar la gloria de Dios, como dice 2 Corintios capítulo 3, verso 18, es imposible que podamos reflejar la gloria de Dios si no estamos siendo transformados por Dios a la imagen de Cristo. Es decir, si el carácter de Cristo no está siendo formado en nosotros, jamás podremos reflejar la gloria de Dios. Si el carácter de Cristo no está siendo formado de parte de Dios en nosotros, jamás reflejaremos la gloria de Dios. Somos creados, Iglesia del Señor. Somos creados, hijo, hija de Dios, porque fuimos escogidos, porque fuimos predestinados para que reflejemos su gloria. Y mis amados hermanos, debemos reflejarla en todo tiempo de nuestros días de existencia. Sean tiempos buenos o sean tiempos malos, debemos reflejar en todo tiempo de nuestros días de existencia la gloria de Dios en nuestras vidas. Cada día debemos evaluarnos, cada día debemos preguntarnos, ¿he reflejado la gloria de Dios hoy? Cada día debemos evaluarnos meditando si quienes están a nuestro alrededor, si quienes viven en nuestro entorno, pudieron ver y reconocer la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Pudieron ver y reconocer la gloria de Dios en tu vida? Esto es un aspecto, mis amados hermanos. Esta es una realidad que no debemos descuidar en nuestras vidas como hijo de Dios. Esta es una realidad que debemos mantenerla presente, latente en nuestra mente y en nuestro corazón. Todos los días, cuando abramos nuestros ojos y le demos gracias a Dios por el aliento de vida que nos da para vivir en ese día, debemos también recordar que ese día tu vida debe reflejar la gloria de Dios. Ese día, con quienes te cruces, con quienes convivas, con quienes estén alrededor tuyo, ese día, esas personas deben de ver y reconocer la gloria de Dios en tu vida. Hermanos, muchas veces buscamos queriendo que Dios haga cosas sobrenaturales en nuestra vida.
Queremos que Dios haga cosas sobrenaturales con nuestras familias. Queremos que Dios haga cosas sobrenaturales en nuestro trabajo, con nuestras finanzas, con la salud. Queremos que Dios haga cosas sobrenaturales y sorprendentes con los proyectos personales o con los planes de negocio o con los negocios que ya tenemos y están andando. Pero a la hora que revisamos cuál es el espacio que realmente tenemos para que Dios trabaje en nuestro carácter, para que Él vaya formando la imagen de Jesús en nosotros, nos damos cuenta de que no hay espacio para que Dios pueda construir algo nuevo en nuestro carácter y en nuestra vida. Estamos tan ocupados estamos tan ocupados en tantas cosas y absorbidos por el trajín del día que no permitimos que haya espacio para que Dios trabaje en formarnos conforme a la imagen de Jesús. Porque se prefiere muchas veces dejar espacio a otras cosas que son importantes, pero no son más importantes que el propósito y la voluntad de Dios de que tú reflejes su gloria cada día de tu existencia. Creados, mis amados hermanos, fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. Ahí con quien estás, si estás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, escuchando este mensaje de parte de Dios, míralo fijamente a sus ojos y dile: eres escogido y predestinado, eres creado para reflejar la gloria de Dios. Qué tremenda bendición saber por la palabra de Dios que hemos sido escogidos y predestinados para ser creados con el propósito de reflejar la gloria del Dios vivo, la gloria del Dios vivente, la gloria del Dios de grandes maravillas, de grandes señales, de grandes prodigios, de gran poder. Qué tremenda bendición tenemos en nuestras vidas. A veces sopesamos o le damos mucho más valor a las bendiciones materiales que a esta bendición espiritual, amados hermanos, que no solamente nos bendice en los días de nuestra existencia, sino que esta bendición va a pasar con nosotros a la eternidad, porque en la eternidad también reflejaremos su gloria, porque para eso fuimos creados, para eso fuimos escogidos, para ello fuimos predestinados. Yo no sé qué es lo que tú estás sintiendo en tu corazón en este momento, pero en mi corazón hay una tremenda gratitud, un tremendo amor y un sentir tremendo de privilegio y de honra que Dios nos da, de saber por las Escrituras que Dios nos escogió, nos predestinó y nos creó para ser reflejos de su gloria, para reflejar la gloria de Dios. Cuando observamos el pasaje de 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, vemos claramente que fuimos salvos para que Dios cumpliera su deseo y su voluntad de que reflejemos su gloria. Y yo te hago una pregunta que también me la hice a mí mismo cuando meditaba este pasaje y este tema que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes, su iglesia. El deseo y la voluntad de Dios es que reflejes su gloria. Te pregunto, mi amado hermano y hermana, ¿es este tu mismo deseo? ¿Es tu mismo deseo el deseo de Dios? ¿Es tu misma voluntad la voluntad de Dios? ¿Es tu deseo reflejar su gloria?
¿Tu voluntad se alinea a esta voluntad de Dios de reflejar su gloria? ¿Cuáles son tus deseos como cristiano, como cristiana? ¿Cuáles son tus deseos como hijo de Dios, como hija de Dios? Si eres verdadero hijo de Dios, tus deseos no deben ser los mismos que los de tu Padre Dios. ¿Tu voluntad no tendría que estar alineada a la voluntad de Dios? Estas son unas preguntas muy buenas para que vayamos evaluando nuestro corazón, para que vayamos evaluando cuáles son nuestras prioridades en nuestro corazón en cuanto a los deseos que tenemos como hijos de Dios. Y evidentemente, mis amados hermanos, Dios espera que nuestras respuestas en el corazón y en nuestras vidas estén completamente alineadas a su deseo y a su perfecta voluntad, que tú reflejes su gloria. El Señor Jesucristo vivió en este mundo como hombre. Y como hombre el Señor Jesucristo vivió manifestando y cumpliendo el deseo de su Padre. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 17, versículo 22. Vemos en Juan 17, verso 22, que el Señor Jesús le dice al Padre: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Señor Jesús, que es nuestro máximo ejemplo en nuestro caminar con Dios, el Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente, aquel que fue enviado por el Padre para hacerse hombre y en la condición de hombre, abrirnos el camino para que nosotros pudiéramos también alcanzar, cumplir este deseo, este propósito, esta voluntad de Dios de que ustedes y yo y todos los que somos hijos de Dios reflejemos la gloria de Dios. El Señor Jesús vivió como hombre, reflejando la presencia, reflejando el carácter y el poder de Dios. A través de Jesús, el Padre se dio a conocer. A través de Jesús, no solo Jesús recibió la gloria de Dios. No solo Jesús recibió la gloria del Padre para reflejarla y manifestarla, sino que también nos ha dado esa misma gloria, tal como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 22. Aquí Jesús estaba orando al Padre por los discípulos. Y no solo por los primeros discípulos, sino por todos los que iban a añadirse hasta su venida. Es decir, que Jesús estaba orando por los primeros discípulos y por todos los discípulos que se iban a añadir hasta su venida, hasta su regreso. Y nosotros, amados hermanos, también somos sus discípulos y estábamos incluidos en esa oración. Y a sus discípulos, Él dice que les ha dado la misma gloria que el Padre le dio a Él. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el propósito que la reflejemos y la manifestemos. Mis amados hermanos, fuimos creados para reflejar y manifestar su gloria. Aleluya, mis amados hermanos. Y si puedes darle un aplauso de alabanza, de adoración y de honor y dignidad al Señor Jesucristo. Aleluya. Pero dice la Escritura, este pasaje que hemos leído, que la gloria nos ha sido dada a los discípulos para que los discípulos sean uno. Es lo que dice Juan capítulo 17, verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria nos ha sido dada
a los discípulos, a los hijos de Dios, para que los discípulos, los hijos de Dios, sean uno. Así como Jesús y el Padre son uno. Mis amados hermanos, Jesús, al reflejar la gloria de Dios, manifestó que estaba en unidad con el Padre. En este contexto, la unidad de los discípulos radica en que cada uno, mejor dicho, refleje la gloria de Dios en su vida. La unidad de los discípulos radica en que cada uno refleje la gloria de Dios en su vida. Si cada uno de nosotros, los discípulos, los hijos de Dios, si cada uno de nosotros refleja la gloria de Dios en su vida, entonces estamos en unidad con el Padre. Pero si un discípulo, un hijo de Dios, no está reflejando la gloria de Dios, la palabra de Dios, por contraste, nos dice que no está en unidad con el Padre ni con los discípulos. Entonces, la unidad en los discípulos, la unidad en los hijos de Dios, es vital, amados hermanos, para que la gente crea que Dios está en nuestras vidas y crea en Jesús. Es nuestra responsabilidad, ¿sí?, buscar que cada día la gloria de Dios se manifieste por medio de nuestras vidas, por medio de tu vida y de mi vida, por medio de la vida de todos los que realmente entraron en una unidad, en un encuentro personal y para siempre con el Señor Jesucristo. La unidad es un elemento en la vida de los hijos de Dios que es fundamental para que las personas crean en Dios, para que las personas puedan ver a Dios y para que las personas puedan creer en Jesús. Estamos en tiempos muy difíciles. Estamos en tiempos en la cual la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Señor Jesucristo, debe reflejar la gloria de Dios, debe manifestar la gloria de Dios y debe caminar en unidad para que la gente crea, pueda ver a Dios, pueda creer en Dios y no vea en nuestras vidas una opción de religión más en esta vida. Porque, mis amados hermanos, el mundo está plagado, está lleno de religiones que no están llevando a sus seguidores a una realidad de relación personal con el Dios viviente, con el Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que no es la religión la que nos lleva a Dios, sino es Jesús, el único camino, la única verdad y la única vida. Es el único puente que nos puede llevar a acercarnos y a tener una comunión verdadera con Dios. Es fundamental que vivamos en unidad, que mostremos unidad, que haya unidad entre nosotros como hijos de Dios, como discípulos del Señor. Y para que esa realidad, para que esa verdad se establezca y se cumpla en nuestras vidas, el Señor, dice las Escrituras, también nos dio la gloria de Dios, la misma gloria que recibió de parte de Dios, dice Juan 17:22, también nos las ha dado a nosotros para que seamos uno. Pero no hay unidad mientras nosotros no nos preocupemos de reflejar y manifestar la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria? ¿Qué significado tiene la gloria de Dios en las Escrituras? ¿Qué significa la gloria de Dios? La gloria de Dios es todo, mis hermanos, todo lo que es Él. La gloria de Dios tiene que ver con su presencia y tiene que ver con todo lo que está contenido en esa presencia, que es su carácter, su naturaleza, sus atributos, su poder,
su resplandor, su dignidad, su justicia, sus caminos. Todo eso implica o connota lo que significa la gloria de Dios, todo lo que Él es. Y Dios nos creó para depositar en ti y en mí esa gloria. Pero no solo para aportarla, mis amados hermanos, no solo para que sepamos que somos portadores de esa gloria, no solo para que nos lo manifestemos con nuestras palabras, que como hijos de Dios somos portadores de la gloria de Dios, sino que Él la depositó en nosotros fundamentalmente para que tú y yo la reflejemos y la manifestemos. Y es Jesús quien hace posible, como estábamos viendo en las Escrituras, que cualquier hombre de cualquier raza, color, tamaño, condición social, condición económica, que entre en una relación con Jesús, y solo al tenerlo a Él en su corazón y en su vida puede cumplirse esta realidad y voluntad en su vida. Todos los seres humanos que vienen a la existencia vienen con un propósito. Y ese propósito es que estas personas que vienen al mundo vienen con el fin de manifestar la gloria de Dios, de reflejar su gloria, porque son personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Y como imagen y semejanza, el deseo y la voluntad de Dios es que ellos, todos los seres humanos, reflejemos y manifestemos su gloria. Pero esa realidad únicamente se cumple cuando estas personas, cuando el ser humano conecte con fe y reciba creyendo en su corazón al Señor Jesucristo. Si hay alguien que está escuchando este mensaje, si hay alguien que está escuchando esta meditación, yo quiero invitarte que si tú quieres ser el propósito de Dios se cumpla en tu vida, si tú quieres también reflejar y manifestar la gloria de Dios como la palabra de Dios te está dando a conocer, lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón al Señor Jesucristo y rendírselo a Él diciéndole: Señor, te entrego mi corazón, te pido perdón por mis pecados, te recibo como Señor y Salvador personal de mi vida y quiero que tú me ayudes a reflejar la gloria de Dios en mi vida. Si tú haces eso con fe, ten la plena convicción y seguridad que hoy y para siempre estás entrando en este cumplimiento del deseo y la voluntad de Dios para siempre. Para siempre. Pero volvamos al tema. El texto dice también en 2 Corintios capítulo 3 verso 18, dice también que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria. Quiere decir que reflejemos, la palabra nos dice que reflejemos como un espejo la gloria de Dios. Un espejo refleja lo que tiene por delante. Ejemplo, si te pones frente o delante del espejo, el espejo lo que va a hacer es reflejar tu imagen. Tu imagen se va a ver reflejada a través del espejo. Quiere decir que otros podrían verte a través del espejo. ¿Por qué? Porque el espejo tiene la particularidad de reflejar lo que se ponga por delante de él. Nosotros estamos delante de Dios. Nosotros siempre caminamos delante de Dios. Y la palabra dice que en nosotros Dios ha depositado su gloria. Asimismo, nosotros los hijos de Dios, asimismo,
tú y yo como discípulos de Dios, estamos delante de Dios todo el tiempo para reflejarlo a Él todo el tiempo. Somos los espejos de Dios. Miren qué tremenda bendición que Dios nos haya escogido como sus espejos. Somos los espejos de Dios por medio de los cuales Él quiere verse reflejado. Somos los espejos de Dios para que otros vean en nosotros la gloria de Dios, para que otros vean en nosotros sus atributos, para que otros vean en nosotros su naturaleza, su carácter, su resplandor, su dignidad, su justicia, sus caminos deben reflejarse a través de nuestras vidas como si nosotros fuéramos cual espejo por medio del cual Dios se mira y nosotros reflejemos su carácter, su resplandor, su dignidad, su justicia, sus atributos, su naturaleza, su carácter, mis amados hermanos. Qué tremenda bendición que Dios nos haya escogido para ser los espejos de Él, por medio de la cual otros vean su gloria. ¿A quién o a qué estás reflejando? ¿A quién o qué estás reflejando? ¿Estás reflejando el carácter o el mal carácter de alguien? ¿Estás reflejando actitudes o procederes incorrectos de alguien? ¿A quién o qué estás reflejando? Las mujeres en el mundo que tienen la pasión y la dependencia de las novelas, muchas veces terminan en su vida reflejando a tal o cual artista o personaje de la novela favorita. Y de pronto uno comienza a mirar su vida y empieza a mirar a través de su vida como si estuviera mirando al personaje principal o al cual sigue en tal novela o en tal película. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de ser espejos. Tenemos la tendencia como seres humanos muchas veces de que se nos peguen ciertas características o ciertos procederes en nuestra vida que no son propios de nuestra vida, sino que los adoptamos de a quienes admiramos o seguimos en algún momento de nuestras vidas, y de pronto nos convertimos en los espejos de esas personas que admiramos. Mis amados hermanos, si a alguien tenemos que admirar todos los días de nuestras vidas y constantemente y para siempre, es a nuestro Dios. Es a nuestro Dios a quien tenemos que admirar. Es el carácter de Dios que tenemos que admirar, es su naturaleza que tenemos que admirar, y que su carácter, su naturaleza, sus atributos, su dignidad, su justicia, sus caminos tienen que pegársenos de tal manera que eso sea lo que realmente nosotros reflejemos en los días de nuestra existencia. Moisés, dicen las Escrituras en el libro de Éxodo, reflejaba en su rostro la gloria de Dios. La pregunta es, ¿qué refleja tu rostro, mi amado hermano, mi amada hermana? ¿Qué refleja nuestro rostro? ¿Falta de perdón? ¿Amargura? ¿Resentimiento? ¿Ira? ¿Cólera? ¿Contienda? ¿Molestias? ¿Qué está reflejando tu rostro? Porque la palabra de Dios en este día nos está exhortando y recordando que fuimos escogidos y predestinados para ser creados, y para que al ser creados, al tener un encuentro con Jesucristo, seamos depósito, portadores de su gloria, con el fin de que la reflejemos, la manifestemos, y nuestro rostro, tal cual espejo, refleje esa gloria. La Escritura en los versículos anteriores de 2 Corintios capítulo 3
Los versículos anteriores al verso 18, el apóstol Pablo habla de Moisés, que Moisés reflejó la gloria de Dios cuando bajó del monte después de estar 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y dice la escritura que él bajó con un velo porque el pueblo no lo podía ver por lo que Moisés como espejo reflejaba la gloria de Dios. Pero dice Pablo que era una gloria momentánea. Sin embargo, cuando vemos el versículo con el cual hemos empezado nuestra meditación, nuestro mensaje en este día, nos dice el apóstol Pablo que tenemos el Espíritu Santo y que por el Espíritu Santo ya no vamos a reflejar momentáneamente, sino para siempre la gloria de Dios. Tu rostro y mi rostro, tu vida y mi vida deben reflejar siempre la gloria de Dios en nuestra vida. Mis amados hermanos, para reflejar la gloria de Dios debe suceder algo que es clave según 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Y lo primero que tenemos que observar como clave para reflejar esa gloria que ha sido depositada por el Señor Jesucristo en nuestras vidas es que tenemos que ser transformados a la imagen de Jesús. Fuimos escogidos y predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. La palabra transformado significa metamorfosis, y metamorfosis implica un cambio, una transfiguración. Significa transfigurado, significa cambiar de apariencia por el cambio que se está produciendo en el ser interior. Quiere decir, amado hermano, que si no estamos reflejando la gloria de Dios, aunque la portemos, es porque no estamos siendo transformados, porque no estamos cambiando nuestro ser interior o no está cambiando nuestro ser interior, porque el cambio de nuestro ser interior, la transformación de nuestro ser interior, no es algo que recae en nuestra capacidad, es algo que está únicamente en la capacidad de Dios. Es Dios quien transforma, es Dios quien cambia, es Dios quien produce la transformación interior en tu vida y en mi vida. Entonces, si no reflejamos la gloria de Dios, ¿qué estamos reflejando? Pues la palabra del Señor nos da la respuesta, que si no estamos reflejando la gloria de Dios, entonces estamos reflejando nuestra carne, nuestra carnalidad de vida. O manifestamos o reflejamos nuestra carne, o reflejamos y manifestamos la gloria de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. O estamos reflejando la pureza de la presencia de Dios, o estamos reflejando la santidad de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, o estamos reflejando la carne y su basura. Porque la Biblia considera como basura todo lo que está constituido en relación a nuestra carne, a nuestras debilidades, a nuestras bajezas, de nuestra imperfección, de nuestra naturaleza humana y pecadora. Mis amados hermanos, debemos ser transformados a la imagen de Jesús. Debemos ser cambiados por el Señor para que podamos nosotros reflejar su gloria. Y para ser transformados hay que observar dos cosas que habla la palabra aquí en este pasaje mismo de 2 Corintios capítulo 3 verso 18. Y dice el pasaje que hay que mirar a cara descubierta la misma gloria de Dios. La transformación parte por exponernos abiertamente a la gloria de Dios, es decir, por exponernos a la presencia de Dios. Si alguno de nosotros está escaso de la presencia de Dios, y esa escasez de la presencia de Dios no es porque Dios quiera escasearla,
es porque nosotros no buscamos que la presencia de Dios o no buscamos que nuestra vida diariamente se exponga a la presencia de Dios. Y la exposición a la presencia de Dios para ser expuestos a una transformación por la presencia o por la gloria de Dios sucede cuando nosotros vamos primordialmente a la intimidad con Dios para contemplar su presencia. Es el momento donde no vamos a pedirle nada. Es el momento que buscamos de exponernos en esa intimidad del secreto en la habitación de nuestra casa para estar con Dios y únicamente para contemplar su presencia. El salmista David le decía que demandaba o exigía algo de Dios en su vida, y eso que él exigía a Dios, que él iba a buscar todos los días de su vida, era estar en su presencia para contemplar la hermosura, la maravilla de su presencia. Porque David sabía que en ese tiempo íntimo con Dios, que en ese tiempo en la cual él se exponía a la presencia de Dios para contemplarla, para deleitarse, para maravillarse, para adorar esa presencia, David sabía que iba a haber un sustancial cambio en su interior. Y mis hermanos, si no tenemos intimidad con Dios para contemplar su presencia, entonces nuestra vida, aunque porte la gloria de Dios, aunque porte su presencia, va a haber una escasez de manifestación de esa presencia que tú y yo portamos. Va a haber una escasez de manifestación para ser transformados, para ser cambiados. Nadie, amados hermanos, puede reflejar su presencia si primero no la contempla para ser transformado por esa misma presencia. Nadie puede reflejar su gloria si primero no la contempla para ser transformado por esa misma gloria. Todo aquel que a menudo va al secreto con Dios y pone su mirada fija en Cristo está siendo transformado. Porque una transformación está tomando lugar en ese momento. Esa persona está siendo continuamente cambiada a la semejanza y carácter de Jesús para reflejar la gloria de Dios en su vida, cuando esta persona regularmente o todos los días está preocupándose de exponerse a esa intimidad de la presencia de Dios para ser cambiado, para ser transformado. Quizás vas a menudo a la presencia del Señor, pero puede ser que no sientas que estás cambiando mientras pasas tiempo encerrado con Él. Te digo, mi hermano amado, mi amada hermana, que me estás escuchando, que estás meditando la palabra en este momento. Quizás a menudo vas a la presencia del Señor, pero puede ser que no sientas que estás cambiando mientras pasas tiempo encerrado con Él. Te digo, puedes estar seguro que una metamorfosis, que una transformación está tomando lugar en ese momento. Con toda seguridad, algo está sucediendo, porque nadie, mis hermanos, nadie puede estar contemplando continuamente la gloria de Cristo sin ser transformado. Y eso lo podemos ver en la vida de Moisés, en la vida de Abraham, en la vida de David y en la vida de muchos hombres de Dios, como el apóstol Pablo mismo tuvo un encuentro con la gloria de Dios camino a Damasco, y esa gloria que se reveló en ese momento cuando él iba camino a perseguir a los cristianos para encarcelarlos y matarlos, se reveló la misma presencia, la misma gloria de Dios, el Señor Jesucristo, y hubo un cambio, hubo una transformación radical de 360 grados en la vida de este hombre, que de perseguidor de la iglesia, que de asolador de la iglesia, se convirtió en perseguido y en asolado por seguir a Jesús y la causa de Cristo
por haber sido transformado por la gloria de Dios. Nadie, mi amado hermano, puede estar contemplando continuamente la gloria de Cristo sin ser transformado en ese momento. Lo segundo que quiero que observemos también, para ser transformados, según el pasaje que estamos estudiando, es por la acción del Espíritu del Señor. El versículo anterior al verso 18 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero hay libertad en este contexto para ser cambiado, para ser transformado, para que se halle una metamorfosis interior que produzca que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas para ser reflejada y manifestada también por medio de nuestras vidas. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, este pasaje nos enseña que el Señor es el Espíritu. Por lo tanto, es el Espíritu Santo por medio del cual el Señor hace la transformación de nuestra vida para reflejar su gloria. Y una de las cosas, mis amados hermanos, que muchos cristianos no tenemos, es una convivencia, una relación con el Espíritu Santo. A pesar de que el Espíritu Santo vive dentro de sus vidas, a pesar de que el Espíritu Santo permanentemente está morando dentro de sus vidas, no tienen una relación con el Espíritu Santo, nunca le hablan al Espíritu Santo, nunca se dirigen al Espíritu Santo, nunca buscan asistencia del Espíritu Santo. Cuando la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo nos fue dada a nuestras vidas para que el Espíritu cumpla una función fundamental, vital y trascendental en nuestras vidas, como para ayudarnos a obedecer todos los mandamientos de Dios. Es el Espíritu Santo que se ha constituido en nuestra vida como el sello de nuestra salvación, y es por el Espíritu Santo que Dios, cuando ve que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, entonces Dios nos reconoce como sus hijos. Pero ahora nos dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo por medio del cual el Señor hace la transformación de nuestra vida para reflejar su gloria. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos ser santificados delante de Dios. No solamente apartados, sino que el Espíritu Santo es quien obra la santificación en nuestras vidas, y la santificación en nuestras vidas tienen que ver con esta transformación que Dios produce en nosotros para que reflejemos y manifestemos su gloria. La función principal del Espíritu Santo es transformarnos para que el carácter de Cristo se forme en tu vida y en mi vida y en la vida de todos los hijos de Dios, y para que la gloria de Dios se refleje y se manifieste. El Espíritu Santo hará que reflejemos su gloria. El Espíritu Santo hará que tú reflejes la gloria de Dios, pero tú tienes que dejarte cambiar y transformar por el Espíritu Santo. Muchas veces pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en muchas cosas. Espíritu Santo, ayúdanos a alcanzar este trabajo. Espíritu Santo, ayúdanos a concretar este negocio. Espíritu Santo, interven en la vida de tal o cual persona. Espíritu Santo, revélame si debo de hacer esto o no debo de hacer lo otro. Pero muchas veces no recordamos que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para la transformación de nuestro ser interior. Pedirle que nos ayude a que nuestra vida cambie. Decirle: Espíritu Santo, ya no estoy contento
de la vida que tengo, ya no estoy contento del carácter que tengo, ya no estoy contento de la manera de pensar que tengo, ya no estoy contento de sentir lo que siento, ya no estoy contento y no me siento contento de caminar a falta de perdón, ya no estoy contento y no vivo contento sintiendo resentimiento, sintiendo sentimiento de venganza por lo que me hicieron, sino decirle: Espíritu Santo, ayúdame a romper con la falta de perdón, ayúdame a romper con los sentimientos de ira y de rencor y de amargura. Espíritu Santo, ayúdame a cambiar mi carácter. Espíritu Santo, transforma mi vida, transforma mi ser interior, porque quiero alinearme a la voluntad de Dios, porque quiero que la gloria de mi Dios se refleje cual espejo en mi vida y se manifieste para que Él sea conocido. Mis amados hermanos, debemos permitirle al Espíritu Santo que cumpla su trabajo en nosotros. Si hay un momento progresivo del carácter de Cristo en tu vida, es porque estás permitiendo que el Espíritu Santo cumpla su trabajo en ti. Si hay alguien que te diga en algún momento algo diferente veo en tu rostro, no sé qué es, pero veo que tu rostro es distinto y no es común al de las personas que veo, pues tienes que saber, mi hermano, mi hermana, que estás empezando o siendo el espejo de Dios. Quiere decir que la gente está expresando y reconociendo, aunque no lo sabe, está expresando y reconociendo que tú estás reflejando la gloria del Dios viviente. Qué tremenda realidad, qué tremenda bendición y qué tremendo es glorificar a Dios, o que las personas glorifiquen a Dios por medio de tu vida, porque tú estás reflejando y manifestando esa gloria de Dios en tu vida. Pero para ir terminando, mis hermanos, este mensaje, esta meditación, también el Señor puso en mi corazón, estudiando la Escritura, estudiando el tema, que las Escrituras nos enseñan también acerca de otras cosas que también necesitamos para que reflejemos la gloria de Dios. ¿Qué otras cosas más necesito? ¿Qué otras cosas más necesitas para reflejar la gloria de Dios? Busca Filipenses capítulo 2, verso 7, y vamos a aprender aquí en Filipenses capítulo 2, verso 7, que Jesús hizo algo que tú y yo también tenemos que hacer. Porque recordemos que todo lo que hizo Jesús es en lo cual tú y yo tenemos que andar. Es en lo cual tú y yo tenemos que vivir o tenemos que aplicar. Jesús es tu modelo, Jesús es mi modelo, es el modelo de todos los hijos de Dios. Y dice Filipenses capítulo 2, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Número 1, que necesitamos para reflejar la gloria de Dios, además de exponernos a la presencia de Dios, además de buscar que el Espíritu Santo transforme nuestro interior. Aquí el pasaje de Filipenses 2, capítulo 2, verso 7, lo primero que nos dice, tomando el ejemplo del Señor Jesucristo, es que nos despojemos de todo lo que no está en el plan de Dios para tu vida. Que nos despojemos de todo lo que no está en el plan de Dios para nuestras vidas. Para alcanzar el propósito de Dios, para alcanzar y reflejemos y manifestemos la gloria de Dios, es necesario, mis amados, quitar las cosas
que nos estorban o impiden que no alcancemos ese fin, esa meta o ese propósito. Despojarnos de todo aquello que nos estorba, de todo aquello que nos hace tropezar y que al tropezar nos impide que alcancemos ser los espejos de Dios. Debemos aprender a despojarnos de las cosas que Dios nos pide que le entreguemos, aunque sean cosas que nos agradan o sean valiosas para nosotros. ¿Qué cosas te muestra ahora el Espíritu Santo que hay en tu vida y que sabes, no de hoy, sino de siempre, sabes que esas cosas te impiden ir a la presencia de Dios, te impiden ir a la palabra de Dios, te impiden servirle al Señor, te impiden congregar en la iglesia donde Dios te ha puesto? ¿Qué cosas te muestra el Espíritu Santo que tienes en casa, que tienes en tus manos y a las cuales estás valorando más, y que al valorarlas más pierde en tu corazón el valor de reflejar y manifestar su gloria? Pues esas cosas, sean valiosas, mis amados hermanos, sean agradables, aún sean legítimas, hay que rendirlas, hay que entregárselas al Señor para ser despojadas de esas cosas, y al ser despojado de esas cosas, entonces no haya impedimento ni tropiezo que nos lleve a esa entrega que Dios espera de nuestras vidas, para exponernos a su presencia, para ser transformados y manifestar su gloria, reflejar su gloria. Y el despojarnos no significa que las tengas que desechar. Bueno, algunas cosas sí las tendrás que desechar, pero otras solo dejarlas en la mano de Dios para que Dios en sus manos decida lo mejor, decida cómo usarlas y aún decida cómo usarlas en ese propósito. Porque evidentemente, si son nuestros hijos, no nos vamos a despojarnos de nuestros hijos con el pensamiento de que tenemos que desecharlos y nunca más verlos. No. Significa que nos despojamos en el aspecto de que se lo ponemos a Dios en sus manos a nuestros hijos, para que nuestros hijos en la mano de Dios cumplan sus propósitos, y para que nosotros, al ponerlos en la mano de Dios, nosotros ya no tengamos en el corazón el decir, no puedo por mis hijos, no puedo por mis hijos, no puedo por mi esposo, no puedo por mi esposa. No, sino que podamos decir, ellos están en la mano de Dios, yo puedo cumplir el propósito de Dios, porque cumpliendo el propósito de Dios, ellos también van a poder cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Segundo, Filipenses 2:7 nos dice que tomemos forma de siervo. Que tomemos forma de siervo. Dios está esperando de nosotros que seamos siervos de Él para poder implementar su plan creador en tu vida, en nuestras vidas. Dios está esperando que nosotros desarrollemos en nuestra vida una actitud de servicio y disposición en sus filas para alcanzar lo sobrenatural de Dios. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Servirle a Dios o tomar forma de siervo no es únicamente para servirle, sino que el siervo siempre busca dependencia, siempre busca sumisión, siempre busca ser sujeto a Dios. Jesús fue siervo, tomó forma de siervo, es decir, fue sumiso a la obediencia, fue sumiso a la voluntad de Dios, fue sumiso al propósito de Dios.
Tenemos que tener corazón de siervo. Corazón de siervo es ser humilde. Corazón de siervo es ser sumiso, es ser obediente. Corazón de siervo es que siempre voy a estar sujeto no solamente a Dios, sino también a su plan, a su propósito y a su perfecta voluntad. Tercero, dice Filipenses 2:7, que nos humillemos delante de nuestro Hacedor. Las dificultades de la vida, mis hermanos, como esta que estamos viviendo en este tiempo, se está encargando de quebrar nuestro orgullo y altivez hasta tener convertida nuestra vida en un hermoso diamante. Es este tiempo difícil que Dios está usando para tratar con el hombre y para tratar con el orgullo y la altivez del hombre. Venimos orando todas las noches porque Dios le dé sabiduría a nuestro presidente y a su gabinete para que sepan cómo guiar a la nación y enfrentar este tiempo difícil de pandemia. Pero también estamos orando para que el presidente reconozca con sus gobernantes adjuntos que no es el hombre el que va a darle solución a esta situación, que recae únicamente en la soberanía y en el poder de Dios. Estamos orando para que nuestro presidente y los presidentes de las naciones reconozcan que esto se va a alcanzar a vencer si es que ellos reconocen a Dios en sus vidas. Dios está usando los tiempos difíciles para quebrar el orgullo y la altivez. Y al quebrar el orgullo y la altivez, las vidas, no solamente de sus hijos, sino de muchos, se conviertan en un hermoso diamante. La humillación, cuando dice que nos humillemos delante de nuestro Hacedor, que es Dios, la humillación implica reconocer siempre delante de Dios que somos débiles e incapaces de cambiar nuestras vidas por nosotros mismos. Por lo tanto, reconocer que necesitamos de Dios para cambiar. Nosotros no nos podemos cambiar. Necesitamos a Dios para el cambio. La humillación es la que abre camino, mi hermano amado, para el arrepentimiento. Dice 2 de Crónicas que el Señor le dijo al pueblo de Israel: si mi pueblo se humillare e invocare mi nombre y se arrepintieran de sus malos caminos, yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pone por delante Dios la humillación. Quiere decir que la humillación abre camino para el arrepentimiento verdadero. Cuando nos humillamos, nos hacemos humildes delante de Dios para vivir en humildad. Cuando nos humillamos delante de Dios, el proceso de creación de Dios se encarga de levantarnos de los escombros, se encarga de levantarnos a una vida nueva y un plan nuevo en las áreas de nuestras vidas donde muchas veces habíamos pensado o creído que todo estaba perdido. Humillarnos delante de nuestro Hacedor. Y por último, la cuarta cosa que nos enseña Filipenses 2:7 del Señor Jesucristo y que debemos aplicar para reflejar y manifestar la gloria de Dios es que nos hagamos obedientes hasta la muerte, hermanos. La obediencia debe superar nuestro propio beneficio. Olvidémonos del dicho que dice en el mundo: el fin justifica los medios. No importa cómo lo haga o lo que hagas, aún haciendo el mal, con tal de conseguir lo que busco. La obediencia está por encima de todo fin y de todo medio. La obediencia debe superar nuestro propio beneficio. La obediencia debe estar sobrepuesta a nuestros más arraigados anhelos o deseos de nuestro corazón. La obediencia debe estar por encima del entendimiento, es decir, que no necesito entender lo que Dios me pide, lo que Dios me manda,
para obedecer, simplemente está por encima, es decir, debo de obedecer, porque tras mi obediencia, entonces podré entender lo que Dios me pide hacer. Podré entender los planes y de los propósitos de Dios. Si yo obedezco la palabra de Dios, si yo obedezco los mandamientos de Dios, si yo obedezco la dirección de Dios en mi vida, entonces voy a poder entender cada día más y mucho mejor el propósito de ser portador de la presencia o de la gloria de Dios para reflejarla y manifestarla. Porque es la obediencia la que nos abre a todo entendimiento del propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mis amados hermanos, Iglesia del Señor amada, exponernos a la presencia de Dios, ser transformados por el Espíritu Santo, despojarnos de todo lo que nos impide que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas, como reflejar y manifestar su gloria, tomar forma de siervo, humillarnos delante de Él y hacernos obedientes hasta la muerte, como el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte, lo cual quiere decir que aún la obediencia implica un sacrificio de tener que morir a lo que más nos gusta o amamos para obedecerle a Dios, tal como lo hizo el patriarca y profeta Abraham. ¿Y cuánto se agradó el Señor de la obediencia de Abraham al haberle entregado a su único hijo, a quien más amaba? Mis amados hermanos, ¿estamos dispuestos a que Dios destroce nuestra vida para que pueda empezar a construir algo totalmente nuevo y sobrenatural en este tiempo? ¿Estás dispuesto, mi amado hermano y hermana, a ser no solo portador de la gloria de Dios, sino ser el espejo que refleje y manifieste su gloria? Dios espera que sí. Y Dios anhela que ese deseo, que ese propósito y esa voluntad sea realidad, no un día, no una semana, no un mes, no una vez al año, sino todos los días de nuestra existencia. Porque en la medida que en los días de nuestra existencia nosotros nos preocupemos por ser transformados para reflejar y manifestar su gloria, estaremos también poniendo en gran valor y riqueza la muerte y resurrección de Jesús. Mis amados hermanos, tengamos una palabra de oración para darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este momento, por esta palabra, Señor, con la cual confrontas nuestras vidas, con la cual desafías nuestras vidas. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros, tus hijos, a cada uno de los que hemos recibido esta semilla poderosa de tu palabra, a cada uno que estamos siendo conscientes y recordando por ti y por tu palabra, que nos escogiste, que nos predestinaste, no para ser únicamente profesionales en esta vida, no únicamente para alcanzar éxito en esta vida natural, sino que fundamentalmente nos escogiste y predestinaste, y por lo cual nos creaste para ser portadores, reflejar y manifestar tu gloria, tu presencia. Padre, ayúdanos, que tu Espíritu Santo haga obra de transformación, que tu Espíritu Santo nos recuerde y nos ayude a exponernos cada día a tu presencia para contemplar tu hermosura y tu santidad, y para que en esa exposición
seamos cambiados y transformados por tu Espíritu. Que tu Espíritu nos lleve cada día a tu palabra para que tu palabra, Señor, nos santifique y también transforme nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, en este momento de nuestras vidas, que esta palabra quede grabada, Señor, con la tinta indeleble de tu Espíritu en nuestros corazones. Que no olvidemos que tu Espíritu nos redarguya, nos recuerde todo el tiempo, Señor, que hemos sido creados para reflejarte a ti, para reflejar tu carácter, para reflejar tu poder, para reflejar tu dignidad, tu divinidad, Señor, tu naturaleza, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, con todo nuestro corazón, en comunión con tu Espíritu, en la comunión con tu Hijo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis amados.